Sí, pues están racionando. Y en el capítulo 10 abordamos el tema del siglo de oro español. ¿Ya? ¿Listos, chicos? Todos listos a participar en este tema. El siglo de oro español. Ya. Primero, ¿qué es un siglo de oro? ¿Es literal? O sea, ¿realmente es un siglo? Ten en cuenta que esto ya se ha usado antes. Los griegos tuvieron su siglo de oro. Los romanos tuvieron su siglo de oro. Los franceses, los rusos han tenido siglo de oro. A ver, ¿quién nos puede decir algo? Ajá, Mía dice hegemonía, etapa maravillosa. Claro, o sea, una buena época, ¿no es cierto? Una época de gran brillo. Claro, por algo se dice de oro, ¿no? Porque es una época de gran brillo, de gran esplendor, donde, claro, hay una cultura resaltante, así es, así es. Claro, siglo de oro se entiende como una época de apogeo, de esplendor, de gran brillo, sobre todo en el plano cultural, ¿ya? Entonces, siglo de oro español se refiere justamente al apogeo cultural y literario de España, ¿ya? De España, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre eso? Eso abarca 2 siglos, ¿ya? No es un solo siglo, fueron 2 siglos de apogeo cultural, ¿ya? Abarca eh, los siglos XVI y XVII, ¿correcto? 16 y 17. Entonces, en esta época se produce un brillo, pues, así simultáneo, ¿no? De todos los géneros literarios en España. En el siglo de oro brilla la poesía, brilla la novela y brilla el teatro. Se juntan los mejores escritores de la literatura española, ¿ya? Se juntan Garcilaso, Fray Luis de León, Luis de Góngora, ¿ya? En el plano de la novela tenemos a Cervantes, a Quevedo. En teatro tenemos a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, ¿no? En pintura vive el Greco, así, una galería pues de estrellas, ¿sí o no? Entonces, el siglo de oro es pues esta época del esplendor máximo que tuvo España entre los siglos XVI y XVII, ¿ya? Es una época, repito, muy esplendorosa para España, ¿no? Ahora, este siglo de oro abarca 2 periodos sucesivos, ¿ya? 2 periodos sucesivos. Se desarrollan el Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. ¿Ya? Entonces abarcó 2 siglos, ¿ah? El XVI y el XVII, en ese orden, ¿no? Primero Renacimiento y luego Barroco, ¿sí? ¿Y qué es eso? ¿Cómo diferenciamos estos 2 periodos? Miren, por acá. Tú sabes que el Renacimiento es un movimiento que se inspiró en los clásicos, ¿no? En los clásicos griegos y romanos. Entonces ellos van a retomar valores de esa época antigua, ¿ya? El Renacimiento es un movimiento que tiene mucho optimismo por la vida y por el hombre, ¿no? Se plantea que la vida es un lugar de goce, que el hombre es el centro del mundo, ¿no? O sea, el antropocentrismo, y eso viene de los clásicos. En cambio, en el barroco se tiene una concepción pesimista de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en este periodo España pues afronta una serie de derrotas, hay hambruna, hay pestes, enfermedades en España, que hacen que la mirada del hombre, del artista sobre todo, sea pues una mirada de decepción. La vida ya no es tan bella para ellos. La vida es un lugar también de sufrimiento, de muerte, ¿no? Y el hombre ya no era pues el centro del mundo para ellos. El hombre era un ser frágil y pasajero, ¿no? Entonces, el barroco tiene una mirada de decepción, de pesimismo ante la vida, ¿no? Totalmente distinto al Renacimiento, que tiene una concepción más, digamos, optimista, ¿no? Ante la vida. ¿Qué más? En el Renacimiento vamos a encontrar un estilo también, un estilo característico que viene de los clásicos,
la idea del equilibrio. Para los renacentistas, lo bello es lo equilibrado, lo sereno, lo armonioso. En cambio, para el barroco, lo bello es lo exagerado. ¿Sí? Cuando escuches estilo barroco, pensamos en un estilo muy exagerado en los adornos, ¿no? Es un lenguaje muy recargado, es un estilo muy, muy adornado de figuras literarias, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia en cuanto al estilo. El Renacimiento busca el equilibrio, el Barroco busca la exageración. ¿Ya? Y así podemos notar varias diferencias más. En el Renacimiento hay mucho idealismo, se idealiza la vida, la naturaleza, al hombre. El Barroco tiene una mirada más realista. O sea, ve el mundo tal y como es, con sus virtudes y con sus miserias, ¿no? Ya, esos son los dos movimientos artísticos que se dieron en el siglo de oro, ¿ya? Entonces, el siglo de oro coincide con el Renacimiento y con el Barroco. Vamos a ocuparnos en esta clase primero de la poesía, ¿ya? Este tema es bien largo, ¿ah? ¿Sí? En esta clase nos centramos en los poetas, la próxima en los novelistas y en la siguiente en los autores de teatro. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar la poesía. Ya. Algo que también hay que añadir, chicos. ¿Por qué se dio el siglo de oro literario, cultural? Tiene que haber una causa. Y la causa la encontramos un siglo antes. Un siglo antes. En el siglo XV encontramos los elementos, los factores para que ocurra este apogeo cultural en España. Hay aquí una fecha clave, chicos. El año 1492, siglo XV, 1492. ¿Qué sucede en 1492? Ya, pues tú sabes que en ese año se produce la llegada de Colón a América, ¿sí? El descubrimiento de América, de tal modo que América se va a anexar a España, ¿sí? España se apodera de dos grandes imperios en América. El imperio de los incas en América del Sur y el imperio azteca, ¿no? Lo que actualmente es México, ¿no? El imperio azteca en América del Norte, ¿no? Entonces esas colonias, pues, o esos imperios pasan a ser colonias, ¿no? De España. ¿Y qué le dan esas colonias a España? ¿Qué le daban esas colonias a España? ¿Qué se llevaban los españoles del imperio de los incas, del imperio azteca? Se llevaban obviamente, ¿no? Las riquezas, pues, ¿no? Sobre todo los metales preciosos, el oro y la plata, ¿no? Se iban en barco por toneladas, ¿no? A España, ¿no? España se volvió un país rico y poderoso, ¿ya? Y España tenía colonias por todas partes, ¿ah? Se podría decir que tenía colonias en los 5 continentes, ¿no? Eso le da apogeo político y económico. ¿Qué más? En 1492 también previamente se produce la unificación de dos grandes reinos en España. Antes España era un conjunto de reinos, ¿no? Era un conjunto de reinos, no era una sola. Estaban Castilla, Aragón, Navarra, Granada, ¿no? Entonces en 1492 también se juntan dos importantes reinos, ¿no? Castilla y Aragón, con la boda entre Isabel la Católica y Fernando de Aragón, justamente. Ellos se casan, sus reinos se unen, viene una época de unidad para España, ¿no? ¿Ya? Que era importante, ¿no? La unidad, ¿cierto? ¿Qué más? En 1492 también se produce la expulsión definitiva de los moros, la expulsión de los moros. ¿Se acuerdan que los moros invadieron España desde el siglo VIII más o menos, ¿no? En los años 1700, en los años 700, perdón, los años 700. Y se quedaron, ¿no? Se quedaron más de 7 siglos en España, ¿no?
Entonces, ahora ya en el siglo XV se produce la expulsión definitiva de los moros. Los reyes católicos, ¿no?, con sus tropas, triunfan en Granada y expulsan definitivamente a los moros, a los musulmanes, ¿no? Y esto también, pues obviamente es importante para los españoles, ¿no? Ellos logran su independencia, ¿no? Ya no, ya no habrán territorios ocupados por los árabes, ¿no? Ya, entonces, como te das cuenta, todo se va dando para que ocurra un apogeo cultural. Se juntan los reinos, expulsan a los moros, descubren América, tienen colonias que le dan riqueza. Ah, y algo más, ¿ah? En 1492 también se publica la primera gramática castellana. La primera gramática castellana, ¿ya? ¿Eso es importante? Claro, es importante que aparezca el primer cuerpo de leyes para su idioma. Era importante porque le daba nivel culto al castellano. Ya no sería una simple lengua vulgar o lengua popular, no. Ya le da un nivel culto al castellano para que se pueda usar en la literatura, sobre todo, ¿no? Ya, entonces todo estaba listo para que España tenga su siglo de oro. Viene el siglo XVI y ya, pues España es un imperio, tiene riqueza, tiene prosperidad política, tiene unidad, tiene una lengua culta, entonces ya, pues todo estaba listo para que se dé el siglo de oro, ¿no? Estos son los factores, entonces, que van a permitir que se dé el siglo de oro español. Y ahora sí, hablemos de la primera etapa, el Renacimiento español, ¿ya? Primer momento del siglo de oro, ¿ya? En el Renacimiento justamente se va a producir el brillo de la poesía, ¿ya? La poesía española. Ya, esta es la primera etapa del siglo de oro. En este periodo influye la cultura italiana y clásica. Claro, ¿de dónde es el Renacimiento? ¿Dónde surgió el Renacimiento? En Italia, en Italia. Italia era pues algo así como un foco cultural, ¿no?, que iluminaba toda Europa. Todos tenían la influencia del Renacimiento italiano, ¿no? Y obviamente de los clásicos, porque el Renacimiento se inspira en la literatura clásica, ¿no? Entonces, en esta época aparecen poetas, sobre todo poetas, ¿ya? Eh, en esta época vivieron Garcilaso de la Vega, ¿ya?, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, los tres poetas, ¿no?, representativos del Renacimiento español, ¿ya? Ahí están Garcilaso, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, que reciben la influencia de un poeta italiano, el más famoso poeta italiano, el que era como el modelo y todos seguían su estilo, eh, un italiano, a ver, lo reconocen, es un italiano que escribió poesía amorosa en honor a su amada Laura. Su musa era Laura de Noves, ¿no?, su amada platónica. ¿Cómo se llama este italiano que escribió pensando en Laura de Noves? A ver, ¿será Dante? ¿Será Boccaccio? ¿Será Petrarca? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Boccaccio? No, Boccaccio hizo cuentos, cuentos. Claro, así es, Roxana, el poeta Francesco Petrarca, ¿no? Petrarca, ¿ya? Él es el modelo de la poesía en el Renacimiento. Ya todos siguen su estilo, el uso del soneto, el verso en decasílabo, aunque la temática, eh, algunos la van a seguir, otros no. El que más siguió a Petrarca fue Garcilaso, ¿no?, que también hablaba de amor platónico, que también tenía su musa, ¿no? ¿Ya? Pero aparte de esta poesía amorosa platónica, en España hubo también una temática religiosa. Claro, por eso que hablamos de Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, que fueron poetas que trabajaron temas religiosos y reflexivos, ¿ya? Eso fue algo que solo sucedió en España. En los demás países, el Renacimiento hacía pues que los temas sean profanos, vinculados al hombre, a la naturaleza, pero en España hubo una fuerte tradición religiosa. Es que España pues es
un país que tiene una fuerte tradición católica, ¿cierto? No olviden que los españoles llevaron una guerra religiosa contra los árabes, los musulmanes, ¿no? Los españoles triunfaron, ¿no? Y ellos nunca se olvidan de eso. Y estaban convencidos de que la fe les dio la victoria, la independencia, ¿no? Entonces los españoles pues eran católicos hasta la médula, pues, ¿no? Y por eso que en el Renacimiento continúa la temática religiosa, se hacen cuadros con motivos religiosos, se hace poesía con motivos religiosos también, ¿no? Bien, en esta época del Renacimiento vamos a encontrar dos escuelas poéticas, la escuela italiana y la escuela salmantina, ¿ya? Los españoles van a imitar la poesía italiana, ¿ya? La poesía italiana, ¿sí? Sobre todo siguen el modelo de Petrarca, que era el ídolo de la poesía italiana, ¿no? Entonces estos autores de la escuela italiana son poetas españoles, pero que están imitando la poesía italiana. Ya, ellos van a trabajar el verso endecasílabo, que es italiano, el terceto, que es italiano, la lira italiana, el soneto es italiano, la octava, todo es italiano, ¿ya? Ellos van a usar estas estrofas y versos de origen italiano. Y en cuanto a la temática, se desarrolla el tema del amor y la naturaleza, ¿ya? Y eso lo va por ejemplo, a realizar el poeta Garcilaso de la Vega. Él es el líder de la escuela italiana en España, ¿no? De él vamos a hablar con más detalle en el siguiente punto. Ya, a ver, sigamos con otra escuela. La escuela salmantina. ¿Por qué se llama salmantina? Salmantina viene de Salamanca, ¿ya? Esta escuela se formó en la Universidad de Salamanca, la más antigua de España, ¿ya? Ahí encontramos a un líder de la poesía eh, salmantina, el famoso Fray Luis de León, ¿ya? Fray Luis de León, que fue uno de los hombres más sabios que tuvo España en esa época, ¿sí? Él era, aparte de ser un sacerdote, él era humanista, experto en latín, en griego, era filósofo, era también políglota, ¿no? Y en sus ratos libres era poeta. Él era catedrático en la Universidad de Salamanca, un maestro muy admirado en Salamanca, ¿ya? Entonces, él va a liderar la escuela salmantina, donde el estilo es más reflexivo, de inspiración cristiana, ¿ya? Por lo mismo que el líder de esta escuela, al cual todos seguían, pues, ¿no? Era pues un sacerdote, ¿no? Que hacía poesía, pero ya no poesía amorosa, ya no poesía profana, sino poesía vinculada a la reflexión, a la elevación espiritual, ¿ya? Esas van a ser las dos escuelas del Renacimiento español. Ahora sí, hablemos del poeta representativo del Renacimiento, ¿ya? Garcilaso de la Vega. Garcilaso el Española, no lo confundan con nuestro Inca Garcilaso, ¿no? ¿Sí? El Inca Garcilaso de la Vega, que peruano, cronista, ¿no? Aquí hablamos de el español, Garcilaso de la Vega y Guzmán. Ya, él es el máximo exponente de la escuela italiana. A ver, veamos algunos aspectos biográficos. Nació en Toledo, España, ¿ya? Era de origen noble, de la alta sociedad española, ¿ya? Él es importante porque hizo triunfar el verso al itálico modo, ¿ya? Lo subrayamos, hizo triunfar el verso al itálico modo, o sea, el verso endecasílabo, ¿ya? Verso al itálico modo es el verso endecasílabo, el verso de 11 sílabas, que es tradicional de Italia, ¿ya? Ahora, este verso no lo trajo Garcilaso, el que lo trajo por primera vez a España fue el Marqués de Santillana,
y luego también Juan Boscán. Pero cuando ellos trajeron ese verso, nadie les hizo caso porque los españoles se aferraban a su tradición de usar el verso octosílabo, ¿ya? El octosílabo que es pues españolísimo, ¿ya? Entonces, nadie le prestó atención, nadie lo siguió. En cambio, Garcilaso escribe versos en decasílabos con un estilo más armonioso, más embellecido y muchos le van a seguir. Entonces, él hizo triunfar el verso en decasílabo, ¿ya? Que va a rivalizar con el verso tradicional octosílabo, ¿ya? El octosílabo no desaparece, ¿ah? Porque es tradición de España, pero ahora va a tener que rivalizar o competir con el endecasílabo que es italiano, ¿ya? Italiano. Ah, ya, Karen, no, no hay problema. Sí, sí, sí. Se entiende que hay problemas de luz, de señal también, ¿no? Ya, ya, bien. Simplemente, qué bueno que ya te anexaste a la clase. Sigamos. Ya, entonces, te estaba explicando que Garcilaso hizo triunfar el endecasílabo, ¿ya? Que viene de Italia. ¿Y cuál era el verso tradicional de España? El octosílabo, ¿ya? Todos en España usaban el verso octosílabo. Era una tradición. Por ejemplo, ¿no? Si retrocedemos al siglo XV, en el siglo XV vivió Jorge Manrique. Jorge Manrique, el poeta de las coplas a la muerte, ¿no? A la muerte de su padre, ¿no? En esas coplas predominan los versos octosílabos. Por ejemplo, ¿no? Hay un verso famoso que seguramente alguna vez lo has escuchado que dice, nuestras vidas son los ríos. Nuestras vidas son los ríos. A ver, dime, ¿cuántas sílabas tiene ese verso? ¿Cuántas sílabas tiene ese verso? Ya, a ver, cuidado con los hiatos, los diptongos, eso tú ya lo sabes por lenguaje, ¿no? A ver, cuenta, ¿cuántas sílabas tiene nuestras vidas son los ríos? Ahí lo puse en el chat, ¿ah? ¿Cuántas sílabas hay en total? 8, ¿sí o no? Claro, hay 8. Nuestras vidas son los ríos. Río se divide, ¿de acuerdo? 8. Ese es un verso octosílabo. Octosílabo. Es originario, autóctono de España. Por eso que siempre lo van a usar los españoles. Hasta ahora, hasta los tiempos modernos, se usa el verso octosílabo en la poesía española. Ya, porque es tradición, pues, y las tradiciones difícilmente desaparecen, ¿no? Bien, de Garcilaso trajo el verso en decasílabo. Garcilaso se educó en la corte del emperador Carlos I, ¿no? Era amigo del rey de España, Carlos I, ¿ya? También participó en luchas, porque Garcilaso era militar. Claro, en esa época era pues una costumbre que los nobles eran militares, ¿no? ¿No? Tenían formación militar, y él va a participar en guerras, en batallas contra franceses e ingleses, ¿no? Y justamente él murió joven por eso, ¿no? ¿Cuántos años vivió? Mira, nació en 1503, murió en 1536, su vida fue corta, vivió 33 años, ¿sí o no? Murió joven, porque él era militar. Él murió en combate, luchando contra los franceses, muere a los 33 años. Por eso que como su vida fue corta, su obra poética también es breve, ¿no? O sea, él no escribió mucho, ¿no? Porque su vida también fue muy breve. Solamente hizo poesía. Entre sus poemas tenemos 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 5 odas y 38 sonetos. Esto sí fue lo que más escribió, 38 sonetos. Y él es el mejor sonetista que tuvo España, ¿no? Luego te explico qué es un soneto, ¿ya? Su musa, así como Petrarca tuvo su musa Laura, Garcilaso tuvo su musa Isabel, ¿ya? Isabel Freire, que era una
lindísima portuguesa, de la cual él vivió enamorado platónicamente. Sí, digo así porque nunca estuvo con ella. Garcilaso, como era costumbre, eh, se casó pues con una dama de la nobleza española, Elena de Zúñiga. De esos matrimonios pues pactados, ¿no? Concertados por la familia, ¿no? Por los padres, ¿no? ¿Ya? Él vivía casado con Isabel, o perdón, con Elena de Zúñiga, pero se enamoró de Isabel Freire, a la cual solamente la contemplaba, la miraba de lejos nomás, ¿no? Entonces a ella la idealiza, ¿no? Y comienza a escribir poesía amorosa en torno a Isabel, ¿no? Hay un verso donde él le dice, yo no nací sino para quereros, mi alma ha sido cortada a vuestra medida, por vos, por vos tengo la vida, por vos he de morir, por vos me muero, ¿no? Por vos me muero. No se muere de verdad, ¿no? Está hablando en sentido figurado, ¿sí? Indica que está enamorado, ¿no? Que muere de amor en todo caso, ¿no? ¿Ya? Pero Garcilaso, que amaba platónicamente a Isabel Freire, tuvo que ir a la guerra, se fue a luchar contra los franceses, ¿ya? Regresó con vida en esa primera campaña, ¿no? Y de cuando regresó de la guerra, se enteró que Isabel ya se había casado y estaba embarazada, ¿no? Él nunca llegó a estar con ella, fue un amor platónico, ¿ya? Isabel se casa con un portugués, de la nobleza portuguesa, ¿no? Pero fallece dando a luz, muere dando a luz a su primer hijo. Y ahí, pues, el poeta se hunde también en la tristeza, ¿no? Y todo eso, pues, lo va a reflejar en su poesía, ¿no? La idea de un amor que nunca llegó a realizarse, ¿no? Y que fue truncado también por la muerte, ¿no? Y entonces, eso va a provocar que Garcilaso, pues, escriba una obra muy importante titulada Églogas. En las églogas se nota, pues, eh, esa frustración amorosa que él vivió. A ver, veamos las características de su obra. Ya ver, ya dijimos que Garcilaso es un poeta de la escuela italiana. Él representa el apogeo de la lírica española de influencia italiana. Él utiliza pues todas esas estrofas y versos que se usaban en Italia, ¿ya? Como el caso del soneto, que es una estrofa de 14 versos, 14 versos. La lira, que es una estrofa de 5 versos, ¿ya? 14, la lira tiene 5. La estancia, bueno, la estancia es una estrofa que tiene un número ilimitado de versos. Pero sí, los versos son endecasílabos y heptasílabos. O sea, se combina verso de 11 con verso de 7. La octava real, como dice el nombre, octava, es una estrofa de 8 versos. ¿Ya? Todas estas estrofas vienen de Italia, chicos. Y el verso en decasílabo, de hecho, este verso que tiene 11 sílabas también, pues, es italiano, ¿no? Sus temas favoritos fueron el amor, la naturaleza y el goce de la vida, que eran temas, pues, típicos del Renacimiento, ¿no? El amor, la naturaleza y el goce de la vida, ¿no? Ya. Ahora, ojo con esto, atentos chicos, muy concentrados, que esto es lo que suelen preguntar en los exámenes. Los tópicos renacentistas de Garcilaso. Los tópicos son los temas, ¿no? Los temas del Renacimiento que los practicó Garcilaso en su poesía. A ver, ahí tenemos a los tópicos. Un primer tópico del Renacimiento fue el amor. Los poetas le cantaban al amor, ¿ya? El amor para ellos era
el símbolo de la belleza, de la perfección, y ellos van a plantear que el amor contribuye a la armonía del universo, ¿ya? Que cuando hay amor, hay armonía en el mundo, ¿no? Y cuando hay desamor, o cuando el amor no es correspondido, viene el caos y el sufrimiento. Claro, ¿no? Por ejemplo, si tú estás enamorado, todo te parece perfecto, todo te parece maravilloso, no importa que haya pandemia, no importa que de repente eh, hayan dificultades, ¿no? Como estás enamorado, ¿no? Tienes esperanza, ¿no? La vida te parece bella, ¿no? Pero si no te corresponden al amor, ¿no? Ves el mundo de manera, pues, gris, la vida te parece amarga, ¿no? Viene la tristeza, ¿no? El sufrimiento. Entonces, aquellos hablan del amor y el desamor. El amor contribuye a la armonía y el desamor al caos y el sufrimiento, ¿no? Otro tema, otro tópico del Renacimiento fue el Carpe Diem, ¿no? Carpe Diem, que se traduce como aprovecha el día, ¿ya? Aprovecha el día. ¿Ya? Pero ¿en qué consiste? Consiste en invitar, invitar al goce de la juventud, al goce de la vida. Claro, porque el tiempo corre, el tiempo vuela, la vida es pasajera, ¿sí o no? Claro, tu juventud es pasajera. Llegará el momento en que se marchite la juventud y serás viejo, luego ya no estarás en este mundo, serás polvo. Entonces, el Carpe Diem era una invitación a gozar la juventud antes que el tiempo acabe con ella, ¿ya? Porque la vida es pasajera, ¿no? Otro tópico, otro tema es el Beatus Ille, que se traduce como dichoso aquel, ¿ya? Estas expresiones están en latín, Carpe Diem, Beatus Ille, Locus Amenus, son expresiones en latín, ¿no? ¿Ya? Entonces, Beatus Ille, traducido es dichoso aquel. ¿En qué consiste? Consiste en elogiar, ojo, elogiar la vida sencilla y apacible del campo, ¿ya? Elogia la vida del hombre en el campo. ¿Y cómo es esa vida en el campo? Es sencilla, es apacible, ¿sí o no? En cambio, en la ciudad la vida es pues más agitada, ¿sí o no? En el campo no hay superpoblación. En el campo, ¿no? ¿No? Hay pocas casas, hay naturaleza, ¿no? Eh, Imagínate, pues, una pradera, todo verde, campos de flores, árboles, río cristalino, cielo azul, nubes blancas, aves que cruzan el espacio, ¿no? E imagínate que estás tú en ese paisaje y que estás echado al pie de un árbol, escuchando el sonar del río, el canto de los pájaros. ¿Cómo te sientes? Relajado, ¿sí o no? Descansado. En cambio, en la ciudad, pues, la vida es, pues, agitada, hay superpoblación, hay tráfico, ¿no? Tienes que estar corriendo de un lado para otro, yendo al trabajo, al colegio, ¿no? Bueno, cuando se podía ir al colegio, ¿no? Entonces, es una vida más agitada, ¿sí o no? El poeta elogia la vida sencilla, apacible del, del campo. O sea, en eso consiste el Beatus Ille. Por ejemplo, Fray Luis de León tiene un verso que dice: qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? La descansada vida se refiere a la vida en el campo. El mundanal ruido se refiere a la vida en la ciudad, ¿no? Entonces, Beatus Ille consiste en elogiar la vida en el campo, ¿ya?
Y finalmente tenemos el tópico de locus amenus, que se traduce como lugar ameno. ¿Ya? Locus es lugar, ¿no? Lugar ameno. ¿Ya? Ese lugar ameno es la naturaleza. ¿Ya? La naturaleza. El locus ameno consiste en describir una naturaleza como un espacio muy bello o armonioso. ¿Ya? Describe la naturaleza como un lugar muy hermoso. O sea, se centra en describir la belleza de ese lugar. ¿Ya? ¿Se parece al anterior? Tiene relación, pero no es lo mismo. El locus ameno consiste en describir la naturaleza como un lugar muy hermoso y placentero. En cambio, el beatus ille consiste en hablar de la naturaleza o el campo, sobre todo la vida en el campo. ¿Ya? Una cosa es cómo es el campo y otra cosa es cómo es la vida en el campo. ¿Ya? El campo es hermoso. Ahora, ¿cómo es la vida en el campo? Es la vida tranquila, sencilla, apacible. ¿Te das cuenta, no, Eddie? Es parecido, pero tiene un enfoque distinto, ¿no? El beatus ille elogia la vida en el campo. Lo que más o menos describe la belleza del campo. ¿Listo? Por ejemplo, si dicen corrientes aguas puras cristalinas, verde prado de frescas sombras lleno, árboles, ¿no? Que se reflejan en sus aguas, ¿no? Eso es describir la naturaleza como un lugar bello, ¿no? Eso es lugar ameno, ¿ya? Bien, esos son los tópicos o temas del Renacimiento practicados por el poeta Garcilaso, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver una aplicación, chicos. Atentos, atentos. Vamos a analizar un poema de Garcilaso. Ya, aquí les presento un soneto. Un soneto. ¿Qué es un soneto? Miren, observa, un soneto es un poema que tiene 4 estrofas. 4 estrofas. Un cuarteto, otro cuarteto, un terceto y un terceto más. Está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿de acuerdo? Eh, ahí está, cuarteto, cuarteto y terceto, terceto. ¿Sí? Un cuarteto tiene 4 versos, un terceto tiene 3 versos, lógico, ¿sí? Entonces, tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. En total, si tú sumas los versos, cada cuarteto tiene 4, cada terceto tiene 3. En total hay 14 versos, ¿de acuerdo? Un soneto tiene 14 versos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Qué más? Nota que aquí hemos puesto 11, 11, 11, 11. Eso es la cantidad de sílabas. La cantidad de sílabas en cada verso. ¿Ya? Un verso es cada línea del poema, ¿de acuerdo? Un conjunto de versos forma la estrofa. Y un conjunto de estrofas forma todo el poema. ¿De acuerdo? A ver, a ver, a ver. ¿Estamos entendiendo o estamos volando, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, repito, ¿ah? Un soneto es un poema que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿sí? Cada verso, cada línea tiene 11 sílabas. 11 sílabas. Allá. Allá, José. Muy bien. Sí, sí, sí se entendió. Ya. Cada verso tiene 11 sílabas. ¿Ya? Todos los versos tienen 11 sílabas. ¿Y de dónde viene ese verso de 11 sílabas? Viene de Italia, ¿ya? El soneto también viene de Italia. Eso es un soneto. Ahora, fíjate el tema. Este es un poema muy bonito que con un lenguaje culto está hablando de la belleza de su amada, de cómo es el color de su piel, cómo son sus cabellos, ¿no? Su cuello, ¿no? De su juventud hermosa, pero que
es pasajera. A ver, leamos el poema, ¿no? Dice, en tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco en yesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Qué ha dicho el poeta? Nota primero, habla de la belleza de la mujer, ¿no? Dice que hay color de rosa y de azucena, ¿no? En su rostro y en su gesto, ¿no? Dice que tiene cabellos de oro que se mueven con el viento. ¿Te imaginas eso, no? O sea, hay una juventud hermosa, ¿no? Pero mira lo que le aconseja. Coged de a vuestra alegre primavera el dulce fruto. Coged se traduce también como gozar, o sea, gozar, goza. Goza de tu alegre primavera. ¿A qué se refiere con la alegre primavera? Esto es una metáfora, chicos, ¿ah? ¿Cuál es la primavera de la vida? La Donde juventud. todo, claro, la juventud, donde todo florece, donde todo es hermoso, todo es vitalidad, ¿sí o no? La primavera se refiere a la juventud. Goza de la juventud, goza de los frutos de la juventud. ¿Cuáles son los frutos de la juventud? La belleza, la vitalidad, las ganas de vivir, ¿sí o no? ¿No? Dice, goza la juventud antes que el tiempo, ese tiempo que nunca se detiene, antes que ese tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre. La hermosa cumbre es la cabeza. ¿Y nieve? ¿A qué se refiere con nieve? La nieve, las canas, exacto, las canas, ¿no? La caspa no, ¿eh? Las canas. O sea, goza tu juventud antes que el tiempo te llene de canas, antes que te vuelvas viejo, antes que te vuelvas nada, ¿no? Marchitará la rosa el viento helado. Claro, ese viento helado que también tiene que ver con el paso del tiempo, va a marchitar tu juventud, así como marchita la rosa, ¿no? Todo pasará, la vida es pasajera, goza de la juventud. ¿Cómo se llama ese tema, chicos? ¿Cómo se llama ese tema de gozar la juventud antes que el tiempo acabe con todo, no? A ver, díganlo, díganlo. Karen, el carpe diem. Ahí estás viendo el tópico del carpe diem, ¿no? ¿Ya? Entonces Garcilaso trabajó el tópico del carpe diem en su poesía, ¿ya? Así como el tema del amor, elogiar a la mujer, idealizarla como un ser muy bello, ¿no? Todo eso pues viene del Renacimiento. ¿Listo? Ya. Aquí un comentario de lo que hemos analizado. En este poema se observa el tema del carpe diem, ¿sí? Es decir, el poeta, a través de metáforas, dice que se debe aprovechar la juventud y la belleza corporal, porque son pasajeros, correcto. Destaca el uso de metáforas como primavera, que alude a la juventud, nieve, que alude a canas. También encontramos la presencia del hipérbato en el verso marchitará la rosa, el viento helado. A ver, ¿quién me dice, quién nos recuerda qué era el hiperbatón? ¿Qué era el hiperbatón? A ver, cuando se repiten palabras, no, eso es anáfora. Repetición de palabras es anáfora. Ajá, bien, Milagro, correcto, Camila. El desorden, alterar el orden. Marchitará la rosa, el viento helado, está en desorden. Claro, ¿cuál sería el orden lógico?
Primero el sujeto, pues, ¿no? La rosa, no, el viento, ¿no? El viento marchitará la rosa, ¿no? El que marchita es el viento. El viento marchitará la rosa. Pero si digo marchitará la rosa, el viento, eso es hipérbato, ¿correcto? Hay un hipérbato. Listo. Bien, comentemos la obra principal de Garcilaso. Habíamos mencionado que él escribió églogas, ¿no? 3 églogas. La más famosa es la primera, la égloga 1, conocida también como égloga de Salicio y Nemoroso, ¿no? Porque estos son los personajes de este poema, ¿no? La égloga de Salicio y Nemoroso. ¿Ya? A ver, ¿qué es una égloga? Una égloga es un poema pastoril, ¿ya? Pastoril, donde los personajes están idealizados. Idealizados. Los personajes aquí, lógicamente, son pastores del campo, ya son pastores del campo, pero que están transformados hacia algo más sublime, más perfecto. Sí, en estos poemas los pastores del campo aparecen vestidos como príncipes o como nobles, hablan como poetas, viven en lugares tipo paraísos, ¿no? Y eso no es real, pues chicos, ¿no? Un pastor del campo es un personaje sencillo, rústico, que vive en forma modesta, que habla también en forma, ¿no?, popular o simple, pero aquí al pastor lo transforma, ¿ya? Eso es idealizar, es verlo como más perfecto, ¿no? El tema de la égloga es el amor, ¿ya? Se habla del amor de personajes del campo, ¿ya? El amor con las desdichas que éste conlleva. Claro, el amor te puede hacer feliz, pero también el amor también hace sufrir, ¿o no? Claro, se sufre por amor también, ¿no? Te habla del amor con las desdichas que éste puede conllevar. Además, en la égloga se idealiza la naturaleza. Te habla de la naturaleza como un lugar muy bello, muy placentero. Y eso es un tópico del Renacimiento, ¿sí? ¿Cómo se llama el tópico que idealiza la naturaleza? Que habla de paisajes bonitos, tipo paraísos, ¿no? A ese tópico, no olvides, se le llama locus amenus, ¿ya? O simplemente lugar ameno, ¿ya? Locus amenus o lugar ameno. Consiste en idealizar la naturaleza. Entonces aquí vamos a encontrar 2 temas del Renacimiento, el amor y el locus amenus, ¿no? A ver, sigamos. La égloga 1 de Garcilaso fue escrita en 30 instancias, ¿no? Es una estrofa italiana, consta de 421 versos. Poema relativamente largo. El poema refiere las penas de amor de los pastores Salicio y Nemoroso. Salicio se queja del rechazo de la pastora Galatea y Nemoroso muestra su pesar ante la muerte. ¿Ya? Llora por la muerte de su amada Elisa. ¿Ya? Aquí se habla de un amor, pero no correspondido, un amor que hace sufrir, ¿no? O un amor que se ha truncado por la muerte. Esta égloga está inspirada en su musa Isabel de Freire, ¿ya? Isabel de Freire, con la que nunca estuvo, con la que él anhelaba estar. Esa Isabel, pues, que se casó con otro, que tuvo un hijo y murió dando a luz. Entonces, basado en esa frustración amorosa, Garcilaso va a escribir la historia de Salicio y Nemoroso en poesía, ¿ya? Todo es en poesía, ¿ya? Entonces, nos dicen que Salicio sufre, se lamenta por el rechazo de su amada Galatea. Y Nemoroso, el otro pastor, llora por la muerte de su amada Elisa, ¿ya? A ver, aquí veamos un fragmento de la égloga 1 para anotar el tema, mira. Ya, este es el lamento de Salicio. Salicio dice, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea.
Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas. Que no hay sin ti el vivir para que sea. Salicio le habla a Galatea, ¿sí? Le está hablando a Galatea. ¿Y qué le dice? Oh, más dura, eres más dura que mármol a mis quejas. Más dura que mármol. Está exagerando. ¿Cómo se llama la figura que exagera, chicos? La figura que exagera, la exageración, la exageración. Como bien Brisa, muy bien Karina. Correcto, Milagros. Hipérbole. Esto es un ejemplo de hipérbole. Más dura que mármol a mis quejas, ¿no? Luego dice, más helada que nieve, Galatea. Otra hipérbole, ¿sí o no? Más helada que nieve. Ya todo esto indica pues que Galatea es fría, es insensible, ella es indiferente, ¿no? Ante el lamento de Salicio. Salicio dice que muere de amor, ¿no? Pero ella lo deja, lo deja. Sí, Galatea en este poema se va con otro pastor, se va con otro pastor, se entrega a un lobo, dice, ¿no? ¿No? Y Salicio queda sufriendo, ¿no? Por el rechazo de Galatea. Ahora, mira lo que le pasa a Nemoroso. Nemoroso dice lo siguiente, divina Elisa, pues agora el cielo con inmortales pies pisas y mides, y su mudanza ves estando queda. ¿Por qué de mí te olvidas y no pides que se apresure el tiempo en que este velo rompa del cuerpo y verme libre pueda? Y en la tercera rueda, contigo a mano, busquemos otro llano, busquemos otros montes y otros ríos y otros valles floridos y sombríos, donde descanse y siempre pueda verte ante los ojos míos, sin miedo y sobresalto de perderte, ¿no? Dice Elisa, ahora el cielo con inmortales pies pisas. ¿Qué significa eso? Que ella ya murió. Él, él la imagina en el cielo, caminando en el cielo. ¿Por qué de mí te has olvidado? ¿Por qué no pides que el tiempo apresure mi muerte? O sea, que se rompa el velo de mi cuerpo, o sea, que se salga el alma de mi cuerpo para que yo sea libre y pueda ir a la tercera rueda. La tercera rueda se refiere al tercer cielo, al tercer cielo. Ya recuerda que Dante había enseñado en la Divina Comedia que hay 10 cielos. El tercer cielo era el cielo de los espíritus amorosos. Ahí se iban los espíritus que amaron de verdad, ¿no? El Nemoroso dice que él quiere morir, ¿no? Para ir al encuentro de su amada en el cielo, ¿no? ¿No? Me hace acordar una canción antigua, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Yo también seré bueno para ir, ¿no? 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 Allá a encontrarme con ella. Entonces hay aquí un tema así, pues, ¿no? De que su amada ha muerto, ya está en el cielo, él también quiere morir para encontrarse con ella y caminar juntos, tomados de la mano, por nuevos ríos, nuevos montes, nuevos valles floridos, ¿no? Nemoroso está sufriendo, está llorando por la muerte de su amada Elisa. Ya, en ambos casos el amor ha quedado truncado, ¿no? Salicio por el desprecio de Galatea, Nemoroso por la muerte de su amada Elisa, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con Isabel Freire. Recuerda que Isabel se casó con otro, así como Galatea se fue con otro pastor. Isabel murió joven, igual Elisa también muere joven, ¿no? Entonces tiene algo que ver, se parece en algo a la experiencia del autor, ¿no? Con Isabel Freire, ¿no? Muy bien, esa sería la égloga 1. Ya, ahora rápidamente pasemos al segundo periodo, el barroco español. ¿Ya? Este es el segundo momento del siglo de oro. Segundo periodo del siglo de oro. Abarca el siglo
XVII, ya siglo XVII. Ya, en este periodo van a brillar todos los géneros. El género lírico, el género dramático y el género narrativo, ¿no? Ya, ahí encontramos pues a los más famosos poetas, novelistas y autores de teatro, ¿ya? En la época de Góngora, ¿no? Ahí está Góngora, Lope de Vega, ¿no? Quevedo, Cervantes, ¿no? ¿No? Son los autores, pues, que se reunieron en este periodo barroco. Ya ver, la época abarca todo el siglo XVII. España atraviesa una grave crisis política y social, mas no artística. Es cierto, España aquí tiene crisis política, hay desgobierno, mal gobierno, España sufre derrotas entre países vecinos. Sí, España se enfrenta a Francia, Inglaterra, Holanda y todas las guerras las pierde, ¿no? ¿Ya? Hay protestas sociales en España, pero continúa el apogeo literario, ¿ya? La crisis solo es política y social, no artística, no literaria. Aparecen más genios del arte en España, ¿no? El término barroco nace para designar en un primer momento el arte de la arquitectura, ¿ya? Muy ornamental, muy adornado, ¿no? Esa arquitectura barroca, pues que también la vemos aquí en Lima, ¿sí? En esas iglesias antiguas que tenemos en Lima, ¿no? Que tienen pues paredes muy decoradas, súper adornadas, ¿sí o no? ¿Sí? Con tallado en alto relieve, incluso en pan de oro, ¿no? Sí, pues, ¿no? Es un arte bien lujoso, bien decorativo. Ese es el arte barroco en arquitectura. En literatura, los adornos son pues las figuras literarias. Hay un uso súper abundante de figuras literarias. En el Renacimiento también hay, ¿no? Pero sobrio, mesurado. En cambio, el barroco hay un uso súper recargado de figuras literarias, ¿no? Entonces, este va a ser el segundo momento del siglo de oro, donde encontraremos, pues, poesía barroca, ¿no? Ya, a ver, características del barroco. Ya, primero que en el barroco hay un estilo muy recargado, ¿ya? Estilo recargado. Ya. ¿Cómo se nota que el estilo es recargado? Dos motivos, miren. Primero, encontramos abundantes alusiones mitológicas. Alusiones mitológicas. O sea, en los poemas o en las novelas también, o en el teatro, se citan personajes de la mitología griega y romana. ¿Ah? O sea que para entender esas obras, esos poemas o dramas, tienes que saber mitología. En ese tiempo, saber mitología pues era un signo de gran cultura. El culto era el que sabía mitología en esos tiempos, ¿no? ¿Ah? Y las grandes mayorías pues no sabían mitología. El pueblo no sabía mitología. Las clases más, digamos, acomodadas, ¿no? Tenían acceso a la educación, a la lectura de los clásicos, ¿no? Entonces, esto hace que el arte barroco sea, pues, complejo, ¿no? Difícil para muchos, ¿no? Porque es una mitología incluso rebuscada. No es, pues, la mitología, digamos, más conocida, porque todos hemos oído, pues, de Zeus, de Poseidón, de Afrodita, ¿no? Pero aquí te hablan de otros personajes. Te hablan de Dafne y Apolo, de Polifemo y Galatea, te hablan de la diosa Aurora, ¿no? Que es la diosa que hace amanecer todos los días, según los griegos, ¿no? Del dios Pan, que es el dios de los pastores, ¿no? Ese tipo de personajes, así no tan conocidos, pero de la mitología griega, ¿ya? ¿Qué más? El estilo recargado también se da por la presencia
abundante de la metáfora y el hipérbato. ¿Ya? La poesía barroca es pura metáfora y puro hipérbato. ¿Ya? Y eso le da complejidad, pues no es más difícil entender un poema que está repleto de metáforas y de hipérbato, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, en este pasaje del poema Fábula de Polifemo y Galatea. Dice, un monte era de miembros eminente, este que de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustre el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero. Ya, aquí está hablando de Polifemo, ¿no? Polifemo. ¿Quién era Polifemo? Todos sabemos que Polifemo era un cíclope, ¿sí? A él lo mencionamos en la Odisea, ¿sí? Odiseo le reventó el ojo a Polifemo, ¿sí? Ya, era un cíclope. Acá dice, un monte era de miembros eminentes. Aquí está hablando en metáfora, que Polifemo era un monte, o sea, era enorme como una montaña, ¿no? Un gigante, ¿no? Dice, un monte era de miembros eminentes. Esto también está en desorden, ¿no? ¿No? Esto es un hipérbato, o sea, tiene metáfora y tiene hipérbato. De Neptuno, hijo fiero. Esto también es hipérbato. Lo lógico sería hijo fiero de Neptuno. Él dice, de Neptuno, hijo fiero. Lo dice al revés. Eso es hipérbato, ¿no? Y así, vas a encontrar pues en cada paso metáforas, hipérbatos, mitología, ¿te das cuenta? Mitología. Eso es el arte barroco recargado, ¿no? Recargado. También el gran dinamismo, equivale esto a inestabilidad. El dinamismo que ellos mencionan en su filosofía se refiere a que todo es inestable, todo está en constante cambio, ¿no? El hombre mismo es un ser inconstante, ¿no? También en el barroco se plantea la falta de distinción entre realidad y ficción. Sí, esto sobre todo en las obras de teatro, ¿no? Como en La vida de sueño, el protagonista no puede distinguir entre realidad y ficción, ¿no? Le parece que la realidad es ficción y la ficción es realidad, ¿no? Hay una confusión entre realidad y ficción, ¿no? Ya, pero lo que más tienes que recordar es esto del estilo recargado, ¿ya? ¿Por qué? Por la mitología y por el uso abundante de metáforas e hipérbatos. Eso es lo característico. Ya, sigamos. Ya, entonces, en este periodo barroco se va a desarrollar la poesía. Poesía del barroco. Ya, observa, aquí tenemos dos escuelas del barroco. Dos escuelas barrocas. La escuela conceptista y la escuela culterana. Ya. ¿Por qué conceptista? Escuela conceptista se dice porque aquí los poetas van a complicar los conceptos, van a complicar las ideas, ¿ya? Eh, en suma, le va a dar complejidad al contenido. Los autores de esta escuela conceptista van a usar un lenguaje que tiene doble sentido, ¿ya? Doble sentido. Ya juegan con los significados, ¿ya? Y esto implica bastante ingenio de parte del poeta, ¿ya? Este estilo conceptista, ambiguo, de doble sentido, lo va a cultivar Francisco de Quevedo. Él es el líder de la escuela conceptista, el maestro del doble sentido. Por ejemplo, bueno, él tiene poesía y novela. Él tiene una novela que se llama El Buscón, donde hay una parte donde dice, y en pleno mercado se desató una gran batalla naval. Un momento, en pleno mercado se desató una gran batalla naval. Tú sabes que batalla naval es batalla de barcos, ¿no? ¿No? Batalla naval en un mercado te deja pensando, ¿no? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué escribió eso? Después ya leyendo más, entiendes que dice batalla naval, no porque sea batalla de barcos, sino batalla de nabos, que en ese mercado se arrojaban nabos. Eso es batalla naval, batalla de nabos, ¿no? Ah, entonces ahora sí ya tiene un sentido, ¿no?
Pero ese lenguaje crea pues una ambigüedad, el lector se queda pensando, ¿por qué dijo eso, no? Entonces, él usa ese lenguaje que tiene doble interpretación, ¿no? A eso se llama conceptismo, ¿no? En el caso de la escuela culterana, ya no se complican las ideas o los conceptos, se complica la forma, el lenguaje, ¿ya? Aquí se usa un lenguaje demasiado hermético, demasiado culto, muy elevado, lleno de mitología, con abundantes figuras literarias, incluso con palabras en latín, y eso pues hace que esta poesía sea muy compleja, muy difícil, ¿no? Le van a entender las minorías, los eruditos de su tiempo. Las grandes mayorías no le entendían, ¿no? Porque no todos saben mitología, no todos saben latín, no todos saben descifrar metáforas, ¿no? Eso era para un lector pues, más instruido, ¿sí o no? Más leído, más culto, ¿no? ¿Ya? En esa línea destacó don Luis de Góngora. Él es el líder de la escuela culterana, ¿ya? Repito, complica la forma, complica el lenguaje. Bien, vamos a enfatizar la obra de Góngora. Ya él es el principal poeta del barroco español, ¿ya? Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote. ¿Ya? Era tan fanático del hipérbaton que hasta lo aplicó en su apellido. Su nombre original era Luis de Argote y Góngora. Luis de Argote y Góngora. Pero él se hace llamar Luis de Góngora y Argote. Él dice, suena mejor, ¿no? Altere el orden de mis apellidos porque suena mejor. Y es cierto, pues, ¿no? Suena mejor Luis de Góngora y Argote, ¿no? Aplicó el hipérbaton en su apellido también, ¿no? Él era muy fanático del hipérbaton y también de la metáfora. Ya, veamos las características de su poesía. Góngora es un poeta que escribe con nivel culto para los eruditos de su tiempo. Su objetivo es la belleza formal, la belleza de la forma, ¿ya? No hay profundidad en el tema, no hay ningún compromiso social, simplemente él crea un lenguaje muy adornado, muy artificioso, con el objetivo de expresar belleza, de deslumbrar a un lector culto, ¿ya? Entonces, como dice acá, hay una difícil erudición, culteranismo, complejidad, elevado esteticismo, ¿ya? Góngora también emplea algunos tópicos del Renacimiento. A ver, profe, ya me confundí. ¿Él es barroco o es renacentista? Él es barroco, ¿ya? Por su lenguaje, por su estilo, es barroco. Pero él va a continuar utilizando temas del Renacimiento. O sea, no se desechan los temas anteriores. El tema del amor, el tema del carpe diem, ¿no? El tema del beatus sile, él lo va a continuar utilizando, pero ahora con lenguaje barroco, más culto, más complicado, más recargado, ¿de acuerdo? Entonces, utiliza el estilo barroco. Su obra poética está separada o dividida en dos bloques de producción, ¿ya? O sea, tuvo dos etapas poéticas. En su primera etapa fue conocido como poeta de la luz y en su segunda etapa fue conocido como poeta de las tinieblas. ¿Por qué le llamaron poeta de la luz y poeta de las tinieblas? Eso tiene que ver con su estilo poético. Mira, ahí están, los periodos de la poesía gongorina. Primero le llamaron el poeta de la luz. ¿Por qué? Porque en esa etapa su poesía era pues más clara, no más accesible, de aceptación popular. O sea, el pueblo le podía entender algo a Góngora. Porque Góngora escribió al principio poemas tradicionales, letrillas, que son poemas satíricos, romances que son poemas narrativos, son poemas que cuentan una pequeña historia, ¿no? Romances caballerescos, amorosos y pastoriles. En esa etapa su poesía era pues clara, sencilla, popular, y le llamaban el poeta de la luz.
Pero luego viene su etapa más compleja, la etapa culterana, ¿no? Donde ya su poesía se vuelve compleja, oscura, difícil de entender, y a ese periodo corresponde el apodo poeta de las tinieblas, poeta de la oscuridad, ¿ya? Pero la oscuridad en el estilo, ¿no? Entonces no le dicen poeta de la oscuridad o de las tinieblas porque se vista de negro, ¿no? No porque sea heavy metal, no, no. Él es un poeta difícil ya en este periodo, donde apela a la mitología, donde usa pues abundantes metáforas, hipérbatos, voces en latín. Ya esta poesía ya era de otro nivel, ¿no? ¿Ya? Y las grandes mayorías, incluso la gente instruida leía y decía, esto está difícil, esto es más que culto, esto es culterano, de ahí viene eso de culteranismo, ¿no? O escuela culterana, ¿no? En esta etapa de las tinieblas, Góngora escribe sus obras más famosas, ¿no? A esta etapa pertenecen Fábula de Polifemo y Galatea, que es poesía, pero inspirada en la historia del gigante Polifemo y la ninfa Galatea. Y también escribe la obra Soledades, Soledades, ¿no? Que es lo que nos piden comentar en este tema, la obra Soledades de Góngora. Entonces, se puede decir que eh, hay dos Góngoras, un Góngora popular y un Góngora culterano, ¿ya? Un poeta de la luz en su etapa popular y un poeta de las tinieblas en su etapa culterana. Ya, aquí vamos a comentar finalmente su obra Soledades. Ya, es la obra más difundida de Luis de Góngora, ¿ya? Aparece en 1613, siglo XVII, el siglo del barroco, ¿no? A ver, Soledades es una obra poética que fue planificada en 4 partes, o sea, iba a tener 4 partes. ¿Cuáles eran las 4 partes? Soledad de los campos, soledad de las riberas, soledad de las selvas y soledad de los yermos, o sea, los desiertos, ¿no? Iban a ser 4 partes, pero solo completó la primera, que tiene 1098 versos, un poemón, ¿no? Y una parte de la segunda, ¿ya? Escribió la primera, completa, una parte de la segunda, el poeta se murió. Sí, Góngora murió, la muerte lo alcanzó así repentinamente y él no llegó a completar estas 4 partes que había planificado, ¿no? Pero aún así llegó a completar la primera parte que se llama Soledad de los Campos, donde el tema central es la exaltación de la naturaleza y la exaltación de la vida bucólica o la vida del hombre del campo. O sea, aquí se combinan los tópicos de locus amenus y beatus ille, ¿ya? Habla de la belleza del campo y la vida apacible del hombre del campo, del hombre en el campo, ¿no? Ya, pero aquí lo que llama la atención no es tanto el tema es sencillo, lo que llama la atención es el lenguaje, ¿ya? Góngora quiere deslumbrar con su lenguaje culto, ¿ya? A ver, vamos a revisar el aspecto formal, o sea, el lenguaje de este poema. Ya, primero que esta obra poética está escrita en una estrofa italiana denominada Silva. Recuerda ese nombre, la Silva. Es una estrofa italiana que tiene variada extensión, o sea, el número de versos es ilimitado, pero los versos sí son de tipo definido. Ya, aquí se combinan versos de 11 con versos de 7 sílabas, o sea, heptasílabo y endecasílabo. La cantidad es ilimitada o indistinta, ¿ya? A esa combinación se le llama silva. Ya. Destaca en esta composición, sobre todo, abundan las metáforas y los hipérbatos. Son las figuras favoritas de Góngora, metáforas e hipérbatos.
y hay constantes referencias mitológicas. Esto le da el nivel culto, pues, ¿no? Las referencias mitológicas, ¿no? Veamos una muestra, un fragmento de Soledades. Ya, primero que este es un poema larguísimo, ¿eh? Tiene 1098 versos. 1098 versos. Un poemón, ¿sí o no? ¿Ya? No es como el soneto que tiene 14 versos, la octava tiene 8 versos. Esto se llama silva. Una silva tiene un número ilimitado y extenso de versos. Algunos son versos largos de 11 y hay versos cortos de 7, ¿ya? ¿De qué habla el poema? Mira, este es un poema que habla de un náufrago. Aquí vemos una imagen, un náufrago que sobrevive, pues, ¿no? Agarrado de una madera, de un tronco, llega a una isla, ¿ya? Donde él queda impresionado por la naturaleza imponente, donde se encuentra con gente sencilla, con nativos, con especie de pastores, ¿no? Que crían ovejas y que le van a ayudar, le van a dar de comer, ¿no? Le van a invitar incluso a una boda, con una boda así de campesinos, ¿no? En donde él pues se siente tranquilo, se siente en paz, ¿no? Pero él lo dice con un lenguaje muy, muy poético, muy metafórico y mitológico. A ver, leamos este fragmento. Así comienza este poema gigante. Esto es la entrada, chicos. Esto es un guiño de ojos apenas, ¿no? Mira lo que dice el poeta. Era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor de cielo, en campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa, a Júpiter, mejor que el garzón de Ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas, da al mar que condolido, fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Saben lo que ha dicho con todo este rodeo de palabras? Fue en primavera, entre abril y mayo. En ese tiempo llegó un náufrago muy hermoso como el garzón de Ida, ¿no? Que llegó triste, derramando lágrimas, ¿no? Sujetado de un tronco. ¿Dónde dice eso, profesor? Es que lo dice en metáforas, lo dice con alusiones mitológicas también. A ver, por acá, por ejemplo, dice, era del año la estación florida. Esto es una metáfora. ¿Cuál es la estación donde todo florece, ¿ah? Donde todo es vitalidad? ¿Cuál es la estación florida del año, chicos? Donde todo florece. La primavera, ¿no? Así es, Fiorella, ¿no? Era la primavera, así comienza, ¿no? Era la primavera, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente. Esto es una referencia mitológica. Europa es una princesa que fue raptada por Zeus. El robador de Europa es Zeus, ¿ya? Tú sabes que Zeus pues era un dios seductor, mujeriego, que siempre tenía pues aventuras amorosas, ¿no? Zeus se enamoró de Europa. Cuenta el mito que para conquistar Europa, Zeus se convirtió en un toro blanco con cabellos rubios, ¿no? ¿No? Aparece en la playa, Europa lo ve y se enamoró de ese toro blanco. Se montó en su lomo y el toro, dice, la rapta, comienza a correr, vuela por encima del mar, la lleva hasta una isla llamada Creta. Allí el toro recuperó su apariencia real, aparece Zeus, así atlético, rubio, barbado, ¿no? Que le invita a gozar del amor, ¿no?
le da este licor de los dioses llamado ambrosía. Ella bebe la ambrosía y pierde el control, dice, ¿no? Se entrega a Zeus, ¿no? Zeus tuvo Europa y para recordar ese día lanzó estrellas al cielo y se formó la constelación de Tauro. Ya, él formó la constelación de Tauro para recordar que él conquistó Europa convertido en un toro. Entonces, cuando dice media luna las armas de su frente, es una metáfora de cuernos, que Zeus tiene cuernos, que Zeus se convirtió en un toro y así conquistó Europa. ¿Ya? Ahora pregunto, ¿de qué meses son los del signo Tauro? ¿Ah? Los tauros, ¿de qué meses son los tauros? ¿Agosto? No, muy lejos ya. Tauro, a ver, ¿no hay algún Tauro en la sala? Ajá, 21 de abril al 21 de mayo. Correcto, así es, así es. Los Tauros son los que nacieron entre el 21 de abril y 21 de mayo, ¿no? Y casualmente la primavera en el hemisferio norte abarca fines de abril y comienzos de mayo. En el hemisferio norte, ¿eh? Porque aquí en el hemisferio sur la primavera es en septiembre, ¿sí o no? Claro, pero en Europa, en el hemisferio norte, la primavera abarca abril y mayo. Entonces, lo que Gómez está diciendo fue en primavera, en el mes de Tauro, abril y mayo. En ese tiempo llegó un náufrago desdeñado, rechazado, ¿no? Pero un náufrago hermoso como el Garzón de Ida. El Garzón de Ida fue un griego muy hermoso, dice, de gran belleza física, tan hermoso que Zeus o Júpiter se enamoró de él, ¿ya? Se lo compara con el Garzón de Ida. Ya, entonces, aquí se ve, chicos, el culteranismo de Góngora. Mitología, metáforas, hipérbatos, ¿no? Ese es el estilo culterano de Góngora, ¿ya? Que, como te das cuenta, pues, hace todo un rodeo de palabras para decir algo simple. Lo que llama la atención es el lenguaje demasiado recargado, ¿sí? Muy bien. Eso sería, chicos, la cuestión del barroco. Y ahora sí, vamos a revisar la práctica dirigida. ¿Ya? A ver, ¿todos listos? Ya, a ver, aquí espero sus claves, chicos. Participamos en la solución. ¿Ah? 1. ¿Qué tipo de estrofa proveniente de Italia está compuesta por dos cuartetos y dos tercetos en verso endecasílabo? Ya lo sabemos. ¿Ah? A ver, al toque, ¿cuál es tu clave? Bien, correcto. El soneto. Están definiéndome al soneto, ¿ya? Que viene de Italia, ¿no? Y que lo usó Garcilaso de la Vega, ¿no? Muy bien. 2. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el poeta Garcilaso. Garcilaso representa en la Edad de Oro el apogeo del verso. Qué verso usaba Garcilaso? ¿Qué verso hizo triunfar Garcilaso en España? A ver, los leo, los leo. Lice nos dice la D. Andrea, la D también. Brisa, la D. Lía D, todos eligen la D. El verso al itálico modo, esto es endecasílabo. Claro, exacto. Garcilaso hizo triunfar el verso al itálico modo, o sea, verso endecasílabo. ¿Ya? Es lo mismo, ¿eh? Verso al itálico modo equivale a decir verso endecasílabo. Ahí está, dedo, muy bien. 3. Ya, completa correctamente. Dice, en el Renacimiento, el amor y contribuye a la armonía del universo. Pero cuando no es correspondido, allá, ¿cómo era el enfoque del amor? A ver, a ver. Claro, para los poetas,
El amor es equivalente a belleza, a perfección y contribuye a la armonía, ¿no? Pero cuando este amor no es correspondido, todo se vuelve caos, sufrimiento, ¿no? Claro, entonces la clave sería la B, ¿de acuerdo? Eso, esa es la respuesta. Sigamos. 4. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado acerca de los temas del Renacimiento. Dice, el tema elogia la vida campestre, en tanto que él nos presenta una imagen armónica o bella del paisaje. A ver, completa, completa. Ya, Lice dice la D, Fiorella la D, Brisa D. Oye, los demás también tienen que decir, pues, ¿qué dicen, chicos? ¿Confirman o no? Eso no es la D. Claro que es la D, ¿no? El Beatus Sile elogia la vida campestre, la vida tranquila, sencilla en el campo. En cambio, el lugar ameno nos presenta una imagen armoniosa, bella, ¿no? Del paisaje. Claro, la clave es la D. Listo. 5. Con respecto a la éloga primera de Garcilaso, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Ya, sobre la éloga 1, ¿cuál es lo correcto? El poema inicia con el lamento del pastor nemoroso. No, el poema comienza con el lamento de Salicio. Primero habla Salicio y después ya aparece Nemoroso, ¿no? B. Salicio se queja por Elisa y Nemoroso se duele por Galatea. No, ahí están, lo han mezclado. Salicio se queja por Galatea y Nemoroso se duele, llora por Elisa, ¿no? Así es la idea. A ver, ¿será la C o la D? ¿Qué dicen, chicos? ¿C o D? Ya, a ver, veo por ahí. La mayoría dice la D. Por ahí veo una C también. Ya. A ver, veamos cuál es lo correcto. Los personajes, así como la naturaleza, están idealizados. En la égloga 1, los personajes y la naturaleza están idealizados. Claro, ¿no es que los pastores aparecen como príncipes y hablan como poetas? Eso es, no es real, es lo ideal, ¿no? ¿No? Lo presentan como algo perfecto, ¿no? Pero es irreal, ¿no? La D, ¿por qué no es profesor? Emplea versos en decasílabos agrupados en sonetos. Ah, lo que pasa es que en la égloga no se usa el soneto. Garcilaso usa sonetos en otros poemas. La égloga está escrita en estancias. ¿Ya? La égloga 1 está escrita en estancias. Versos de 11 y de 7, ¿no? En número ilimitado, ¿no? Más o menos como la silva, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que en la silva no hay una fórmula, o sea, se mezclan versos de 11 y de 7 al azar. En cambio, en la estancia, sí hay un molde fijo. Tres versos de 11, un verso de 7, otra vez tres versos de 11, luego uno de 7, hay un molde que se va repitiendo, ¿no? Ya, pero eso se llama estancia, no soneto, ¿ah? ¿Ya? Entonces, la clave correcta es la C. En la éloga, los personajes están idealizados, ¿no? Ya, 6. Señale la alternativa que complete el siguiente texto sobre el siglo de oro español. El siglo de oro representa una etapa para España, la cual representa dos etapas sucesivas, en el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Ahí completa, ¿no? Completa los espacios.
A ver, clave, clave. Ya, a ver, sigamos, sigamos. Ya, tu clave era la C, la B, ¿no? Ah, ya, la B, correcto. Es la B, ¿no? Ah, ya es apogeo cultural y abarca el Renacimiento y el Barroco. Perfecto, ¿no? Listo, clave B de ventaja. 7, vamos a la 7. ¿Qué tópico renacentista está presente en los siguientes versos de Oda a la vida retirada de Fray Luis de León? Leamos. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Ya, ajá, qué descansada vida. Ahí está la clave del tema, ¿no? Respuesta, ese tema de la descansada vida. Claro, se está refiriendo a la descansada vida en el campo, esa vida tranquila, sencilla del campo. Entonces, la respuesta sería la B, claro, muy bien, correcto, los que dijeron la B, el Beatus Ile, ¿ya? Beatus Ile. Carpe diem es gozar la juventud, ¿ya? No lo confundas, es gozar la juventud específicamente, porque esa juventud es pasajera, ¿cierto? ¿No? Por eso tienes que aprovechar esta época. La juventud, cuando estás pues lleno de vitalidad, ¿no? Cuando no tienes tantas responsabilidades, ¿sí o no? Claro, porque después ya cuando ya te vuelves adulto ya tienes que asumir responsabilidades, pues, ¿no? Ya entonces era la B, ¿ya? Vamos a la 8. Marca la alternativa que presenta la secuencia correcta sobre las características del barroco español. Allá, sobre el barroco. ¿Eh? Veamos. Se desarrolla principalmente durante la primera parte del siglo XVI. ¿Siglo XVI? No, no, no. El barroco es siglo XVII. ¿Ah? XVII. Esto es falso. 2. Presenta un estilo recargado, lleno de alusiones mitológicas. ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? El barroco presenta estilo recargado, lleno de alusiones mitológicas. Claro, lo hemos visto, lo hemos verificado. 3. La idea de movimiento conlleva a la noción de inestabilidad. Sí, pues esto del dinamismo o el movimiento, eso es en el pensamiento, ¿ya? Equivale a inestabilidad, que todo está en constante movimiento, que nada está quieto, que todo, pues, todo pasa, todo se mueve, ¿no? Eso sí está bien. Es la filosofía, ¿no? En esa época. Evidencia retorcimiento formal y usa la metáfora y el hipérbato. Sí, ¿no? Son las figuras favoritas del barroco, ¿no? Correcto. Demuestra claramente la distinción que existe entre la realidad y la ficción. Demuestra la distinción entre realidad y ficción. Habíamos dicho que en esta época no se puede distinguir entre realidad y ficción, ¿no? En las obras hay más bien una confusión entre realidad y ficción, ¿ya? A veces se demuestra la distinción, no hay distinción más bien, ¿no? Falso. Ya, entonces sale la A, ¿no es cierto? La clave correcta es la A. Ya, listo, sigamos.
9. Marque la alternativa que caracteriza los siguientes versos de Luis de Góngora y Argote. A ver, dice el verso. Qué presurosa corre, qué secreta a su fin nuestra edad. A quien lo duda, fiera que sea de razón desnuda, cada sol repetido es un cometa. Ya, esto está dicho en metáfora, pues, ¿no? Pero se puede entender, ¿ah? Qué presurosa corre, qué secreta a su fin nuestra edad. Ya, aquí está diciendo que nuestra vida, que equivale a tiempo, corre, corre, ¿no? Que el tiempo corre, que el tiempo avanza, ¿no? Cada sol repetido es un cometa. O sea, la vida es fugaz, ¿no? Ya, chicos, está hablando que la vida es pasajera, que el tiempo corre, que la vida es pasajera. ¿Con qué se relaciona eso? ¿Con qué tema se relaciona eso? Ajá, así es, mi estimada Brisa. Muy bien, Cristel, Jordan, Karina, todos ya lo notaron, ¿no? El carpe diem. La vida es pasajera, por lo tanto, tienes que aprovecharla. Goza tu juventud, aprovecha el tiempo, porque el tiempo corre, ¿no? Todo pasa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el carpe diem, ¿ya? Ahí está, clave, la B. Y la última, y aquí cerramos ya la dirigida, chicos. 10. Con respecto a la soledad primera de Luis de Góngora, marca lo correcto. La soledad primera, que es la única que llegó a completar, ¿no? Dice, su autor proyectaba escribirla completa, pero solo compuso una parte. Ya, ojo, la pregunta es sobre la soledad primera. La soledad primera, iban a ser 4 soledades, ¿no? 4. La primera está completa. La segunda está escrita a medias, no la completó. Acá dice, la primera la escribió completa, pero dice, proyectó escribirla completa, pero solo compuso una parte. La soledad primera sí está completa, no está en parte, ¿no? ¿Ya? Cuando dice que solo compuso una parte, se refiere a todo el conjunto, al proyecto de 4. Ahí sí está incompleto, ¿no? Pero la soledad primera está completa, ¿ya? Buscó dar de la naturaleza a los bosques y de los páramos. Bueno, en la soledad primera solamente habla de los campos, soledad de los campos, ¿no? No de todos, solamente los campos, ¿no? Está escrito en sílabas que combinan versos de 7 y 11 sílabas. A ver, ¿será o no la respuesta? ¿O es la de posee estilo recargado, pero carece de complejidad formal? Carece de complejidad, no, pero si tiene estilo recargado, eso provoca que tenga complejidad, no carece. Ya. Entonces, se va la D porque dice carece. Lo correcto es, está escrito en sílabas que combinan versos de 7 y 11, ¿no? Esa es la respuesta correcta. C de cerebro. ¿Dijiste la C? A ver. Ya, Brisa dijo la C. Mariana la C. Ya, esa es la clave. La C. Cristel también, ¿no? Ya. Muy bien. Esa es la solución, chicos, de la dirigida número 10. Ya. Bien. A ver, chicos, un par de minutos, un respiro, pueden ir al baño si gustan, para habilitarles el temático.